Bueno, buenos días a todos. Muchos sentimientos, ¿no? Cuando ve toda la obra de Dios, cómo se va desarrollando en tantos lugares. Y ahora toca Brasil. Yo llegué aquí a Reto, era el año 90, y se cumple un versículo que ya se ha repetido pues varias veces aquí en la convención, ¿no? De que otros labraron y el Señor nos permitió entrar en sus labores, y por eso estamos aquí, porque hubo personas antes que nosotros que pagaron un precio, y después de eso el Señor nos dio el privilegio, que nunca entenderemos por qué, de poder trabajar también en sus campos, de labrar para que otros también puedan entrar y gozarse igual que nosotros, ¿no? Para que el que siega y el que siembra pues nos gocemos alegremente. Y digo, hay una cosa que ayer se nos recordaba, que cuando uno comienza a verse personalmente, siempre se dice, ¿y qué el Señor vio en mí para darme el privilegio, la honra de poder ir a trabajar a sus campos, ¿no? Y la verdad es que cada vez que pasa más tiempo y nos vamos conociendo más a nosotros mismos, vemos que solamente la gracia de Dios, que nunca entenderemos, y nos llamó pues por sus propósitos eternos. Algo que nunca entenderemos, somos como esos trabajadores de las 5 de la tarde. Y cuando alguien sale aquí y comienza pues a dar un poco su testimonio, yo sé que muchos de los que estáis ahí, o algunos de los que estáis ahí, pues quizás podéis ver a las personas que salen aquí como que uno nunca va a conseguir pues llegar a cierta altura, ¿no? Y yo hay una carta aquí que escribía el apóstol Pablo en los Corintios, en la que me veo muy identificado. Y él comienza diciendo en esa carta que se sentía como un condenado a muerte, ¿no? Y yo creo que algunos de los que aquí estamos hemos tenido ese sentimiento en nuestras vidas, ¿no? De sentirnos como un condenado a muerte, ¿no? De que en cualquier día pues tocaban en nuestra puerta y ya se acababa todo. Y hemos vivido con ese sentimiento, ¿no? Y el apóstol Pablo comienza esa carta diciendo nos sentíamos como los condenados a muerte. Y yo sé que aquí tenemos hermanos que nos hemos sentido así, pero había un propósito. Dice que era para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en un Dios que tiene tanto poder que resucita a los muertos. Y dice que nos libró, ¿no? Cuando vemos esos vídeos del comienzo, claro que nos libró. Pero no solamente nos libró, sino que nos está librando. Y tenemos la confianza que nos librará de tan gran muerte. Y hay aquí un versículo que quería compartir con vosotros que me veo muy, o nos vemos muy identificados. Voy a ser un poco el portavoz de todos los hermanos que salen aquí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Y esto lo que hay aquí son vasos de barro para si hay alguna cosa que se pueda ver, sea la grandeza, el poder y la misericordia del Señor, que nos da el privilegio. Dice que en cualquier sitio que vayamos llevamos en nuestro cuerpo, este templo del Espíritu Santo, llevamos la muerte de Jesús, pero también para que la vida de Cristo se pueda manifestar a través de estos vasos de barro. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del comienzo de la obra de Brasil. Y el comienzo de la obra es como si fueran casi dos misiones diferentes. ¿Por qué? Porque se comenzó por la parte sur de Brasil, desde Argentina, y después con los años nosotros fuimos a la parte de arriba, y son algo más de 5.000 kilómetros de distancia. Por eso digo que parece que son dos misiones diferentes, aunque es la misma lengua, el mismo país. Hay mucha diferencia de cultura, de manera de ser, y lo que veo de cómo Dios va moviendo todo es, como también se nos compartió, esa extraña obra de Dios, ¿no? De cómo Dios nos va llamando de multiformes maneras, de cómo tiene sus propósitos, de llamar a uno de un lado, a otro de otro. Y vamos a comenzar pues por la parte del sur de Brasil, que fue abierta pues desde Argentina. Un matrimonio muy querido, Alcides y Lilian. No pueden estar con nosotros, tienen que estar atendiendo la obra allí en donde están, pero tenemos unas palabras suyas aquí por medio de un vídeo que nos mandaron.
esa es la parte donde están ellos, la parte sur de Brasil. Hola a todos, soy Alcides y estoy con mi esposa Lilian. Bueno, mi experiencia con Jesús se inició en 1985 leyendo un versículo de la Biblia y Jesús me transformó. En 1986 tuve una visión de esta región de Brasil y todo es una preparación porque en 1989 conocí a la familia Pet que venía de España, donde yo vivía en la provincia de Misiones en Argentina, y por 2 años empezamos a trabajar juntos y después en el 92 iniciamos el trabajo de Reto en Argentina. En 1995 nos casamos y en el 98 vinimos la primera vez a Brasil y fue un sentir tan fuerte de hacer algo por las almas que estaban en esta región. Comunicamos ese llamado y en el 2000 llegamos con mi esposa y un bebé de 9 meses, Carlos, y primeramente en la ciudad de Santa María, que es en la primera provincia al sur de Brasil llamada Río Grande do Sul. Actualmente estamos en Dom Pedrito, una ciudad más cerca de la frontera con Uruguay, y nuestra visión de vida, nuestro llamado es cumplir con el mandato de Jesús, de anunciar, publicar, contar, dar testimonio y anunciar lo que Jesús nos mandó a publicar, que es el Evangelio de Él, la buena noticia, para que las personas conozcan, se salven, y nuestra misión de vida es serle fiel hasta el final. Vivimos con alegría porque todo lo que hacemos para Él, Él lo está viendo y de Él viene toda recompensa. Así hacerle fiel en todo hasta el final. Me llamaba la atención dice que en el año 86 dice que tuvo una visión de Brasil y no fueron hasta el año 2000, son 14 años. 14 años en la que, como él bien decía, pues Dios fue preparando su corazón para ir a esa parte de Brasil. Y ahí es cuando llegaron con su hijo Carlito. Carlito hoy no está, Carlito ya es Carlos. Y ¿sabes una cosa? A mí me estimula mucho, ¿no? Cuando veo hermanos que responden al llamado de Dios y van con su familia, van con sus hijos pequeños, ¿no? Estos días estamos viendo pues como Manolo e Isa tuvieron el llamado para ir a México, ¿no? Y fueron pues con Rebeca, y Riobó fue con sus niños y Ochoa y digo, qué bueno cuando hay ese corazón, ¿no? Que al igual que la Abraham pues supo ir al altar y colocar lo más valioso que tenía. Digo, ¿cómo me estimula a mí la fe, no? Ver esos hermanos que con su familia todas sienten ese llamado del Señor. Y ahí llegaron pues bien jovencitos con Carlos. Carlos ya es un hombre que está por aquí hoy en el grupo de alabanza. Este es el grupo que comenzó en la ciudad de Santa María. Había un grupito pues de chicos, de chicas, de familiares. Y después se trasladaron a la ciudad de Dom Pedrito. Quería hablar un poquitín de la característica de esta ciudad o de esta zona de Brasil, que es la parte de abajo del todo. Es la zona de Brasil menos evangelizada y también es la zona de Brasil donde más influencia de religiones africanas hay. De Ubanda, de Candomblé, de Macumba, religiones diabólica. Entonces estamos hablando de una parte de Brasil también muy complicada espiritualmente. Y ahí es donde actualmente se encuentra la obra de Reto. Una casa que fue cedida con mucho terreno. Eso fue cuando se cogió. Allí los terrenos son latifundios grandes de siembra de arroz, de soja. Esta es la casa del sur, donde viven con un grupito de chicos, y este es el grupo actual que están allí. Son un grupo reducido de chicos, no es una obra muy numerosa en cuanto a número, pero una de las labores principales que hacen es evangelismo. Como digo, es la zona de Brasil que menos se escucha la palabra del Señor, y para eso nuestro hermano Alcides tiene mucho toque.
Entonces es usado para evangelizar a tantas personas que si no, no escucharían del Evangelio. Y se dedican pues a predicar el Evangelio pues en el instituto. Aquí podemos ver otra fotografía en el ejército. O sea, es una parte en la que Reto, y en especial este matrimonio, está siendo muy utilizado, ¿no? Es una tierra de labrar, de sembrar, pero sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora nos vamos a la otra parte de Brasil, que es donde nos encontramos nosotros. Y yo puse aquí cuando todo comenzó, fue en el año 94, por aquel tiempo yo estaba soltero, estábamos viviendo en un piso en la ciudad de Murcia, no teníamos ni casa ni centro, vivíamos en un piso en el casco antiguo, un grupito de 6 o 7 chicos, y ahí comenzó, por decir de alguna manera, no sé si el llamado o la carga que Dios colocó en mi corazón por el país de Brasil. Y todo comenzó pues por un programa que yo vi, un documental que era sobre los niños que estaban en la calle, los jóvenes, de cómo estos jóvenes vivían en estos barrios pues marginales, que se le conoce pues como favela. Y en ese documental pues veía cómo perdían la vida, ¿no? Cómo los propios comerciantes pagaban a grupos de exterminios para quitar a estos niños que estaban por la calle. Y ahí mi corazón se quebrantó. O sea, ahí comencé, no sé, yo sé que muchas veces vosotros también sentís ese peso en vuestro corazón, ¿no? No era un llamado para ir a Brasil. Era mi corazón roto, decir, Señor, pues ¿cómo puede pasar esto, no? Y durante tiempo pues estuve orando por esta situación que se estaba viviendo allí, que como digo fue en el año 94, y quería colocar una fotografía. Ahí tenemos al hermano Nacho, que estuvo con nosotros unos años, pero quería colocar esta fotografía porque en ese grupito de niños, el niño que está hablando con él era el traficante de allí del barrio, la persona que se encargaba del tráfico de drogas, ¿no? Y como digo, eso en su día, ver tanta necesidad, pues quebrantó mi corazón. Un chaval con 28 años, 4 años en Reto, viviendo en Murcia, pero una semilla pues cayó ahí en mi corazón. Y llegamos a Fortaleza, año 2008. ¡Qué casualidad! 14 años después. Si os acordáis del matrimonio de Alcides y Lilian, Dios coge a un matrimonio jovencito y lo lleva a la parte de arriba, y a nosotros nos lleva 14 años. Aunque tuvimos un viaje primero en el año 2001, no estábamos ni mucho menos preparados para ir para un país como Brasil, y el Señor tenía que trabajar en nuestra vida y sentirnos muchas veces así como esos condenados a muerte, porque estamos aprendiendo a no confiar en nosotros mismos. Y fue en el año 2008, 14 años después, Dios trabajando en nuestra vida, muchas situaciones, enfermedades, sentirnos como condenados a muerte, y fue en el año 2008 cuando el Señor abrió las puertas y nos mandó a la parte norte de Brasil. Y de la misma manera que la parte sur tiene unas características que os hablé, la ciudad esta donde vivimos, Fortaleza, es una de las ciudades más violentas de Brasil. O sea, durante años ha estado en el ranking de la ciudad más violenta de Brasil, por encima de, como pueden ser ciudades como Río o como San Paulo. Y es una ciudad que, como digo, sufrimos de manera especial las personas que viven allí. Es una ciudad que está tomada por la guerra de narcotraficantes, en la que en cada barrio ellos gobiernan, y para las personas que están con problemas de droga es muy fuerte, porque te endeudas y por cualquier deuda pues te quitan la vida. O por ir a comprar droga, en vez de comprarla en tu barrio, te vas a otro barrio, y eso es un motivo para que... Entonces vivimos en una ciudad con mucha violencia, y eso lo sufre también la familia. Cuando algún joven queda con deuda con los traficantes y no puede pagar, los traficantes van a casa de los padres tienen que pagar la deuda de sus hijos. Entonces ves unas situaciones que, o no solamente eso, o estás viviendo tranquilamente en tu casa y llaman a la puerta de tu casa y dicen que se quedan con tu casa, que tienes 2 días para abandonarla. O sea, es una ciudad de una presión, de mucha violencia, en la que en cada barrio, por ejemplo, donde nosotros vivimos, pues los comerciantes están obligados a pagar
lo que le dicen un tributo por poder tener los negocios abiertos, y siempre son cantidades muy elevadas de dinero, y las personas que no lo pagan pues los asesinan, o sea, los matan. Y yo quería parar aquí un poco porque nosotros viviendo en todo ese ambiente, tú dirás, y sabéis una cosa, que dentro de lo que son todos estos grupos de narcotráfico hay como un cierto temor, por decir de alguna manera, o respeto hacia los hombres de Dios y las mujeres de Dios. O sea, es una cosa que no podemos entender en nuestra mente, ¿no? Cómo estas personas que viven esa maldad tienen ese respeto hacia las cosas del Señor. Y nosotros tenemos un rastro allí, nosotros tenemos un lavadero, nosotros tenemos una casa que a 200 metros de una favela. Y sabéis una cosa, que nunca han venido a tocar a la puerta de nuestra casa. Estos días alguien hablaba de nuestro testimonio, que es como una luz, ¿no? Y tenemos la seguridad y la confianza que si hasta el día de hoy el Señor no solamente nos libró, sino nos está librando, es porque están viendo la luz de Cristo en vasos de barro, y nos está permitiendo trabajar, igual que en su día pues fueron también a Croacia, ¿no? Y dice, ¡wow, una guerra en Croacia! El Señor nos libró, nos libra, y tenemos la esperanza que nos librará. Alguien dijo una vez que somos inmortales hasta que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Y así nos sentimos, ¿no? Nuestra vida está en las manos del Señor, y vemos como en medio de tanta violencia y tanta maldad el Señor nos colocó en esa ciudad y nos protege hasta el día de hoy. Los primeros misioneros, los primeros chicos que llegaron de aquí, ahí tenemos a Pedro, está por ahí, un poquito más joven, Nacho también. También fue Andrés de Barcelona, vinieron de Barcelona, yo y Rosy por aquel tiempo estábamos en Vigo. Y bueno, nuestros queridos hermanos, también más jóvenes también, con las camisas de Brasil, estuvieron un tiempo con nosotros, los comienzos, que son los comienzos como en todos los sitios, los comienzos más duros y difíciles. Y ahí tenemos, ¿eh? ¿Quién escogería de misionero a alguien como yo o a alguien como Mateo? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y estuvo poco tiempo, pero dejó una marca allí en Brasil que hasta el día de hoy, pues, bueno, como Dios escoge lo que el mundo nunca escogería. Y también tuvimos el privilegio de estar un tiempo allí participando en los comienzos de la obra de Brasil. Este grupito de chicos con el que comenzamos, los chicos pues vienen con problemas de droga, de crack, pero principalmente vienen con ataduras fuertes en su corazón de haber estado participando de todas estas cosas que os hablo. Algunos nos llegan con disparos en su cuerpo, con 6 disparos, con disparos en la cabeza, y el Señor milagrosamente les da vida y les da el privilegio de poder estar sirviendo también aquí en la obra. Los primeros cultos, como en todos sitios, una guitarrita y con ganas de adorar al Señor. Por eso estamos en las misiones, porque queremos que otras personas también disfruten de lo que es la adoración, ¿no? Y como en todos los sitios, los primeros cultos, una sillita, una guitarra y las primeras visitas. Javi Novo, que nos visitó, el hermano Alcide, y ese que está al lado soy yo. Me ves por la calle y me das un folleto para ingresarme en reto, ¿no? ¿Quién me escogería de misionero? Nunca entenderemos. Y el hermano Everton, que después si tenemos posibilidad os voy a comentar algo de él. Es la primera visita de Miguel con Sara, Manolo e Isa. Qué refrigerio nos traen, ¿verdad?, las personas que estamos fuera cuando recibimos visitas de los hermanos, ¿no? Si hay algo que más nos cuesta llevar a las personas que estamos fuera es esa soledad. Entonces cuando vienen, qué refrigerio el poder estar juntos, el orar juntos, el comer juntos, reírnos juntos. Y estamos agradecidos a Dios por las visitas. Esta es una casa que ya cogimos en propiedad en el año 2011, que colocamos aquí algunas fotografías. Esta es la entrada del sitio, hay una casa para chicos, para unos 40 chicos aproximadamente, que es esta. A la entrada hay una casa de matrimonio, a continuación pues tenemos también un comedor que hicimos para los matris.
es este de aquí. Y luego tenemos algunas casas de matrimonio. Tenemos cuatro casas. Y estos tenemos los talleres de mecánica. Le damos las gracias a los chicos de Rusia, porque gracias a una ofrenda que nos enviaron desde Rusia, pudimos construir lo que son los talleres, la carpintería, donde fabricamos muebles que después vendemos en el rastro. Esa es la nave de la carpintería. Esto es un centro social que construimos dentro del sitio que tenemos, donde hacemos pues los cultos, las reuniones con la gente de la casa, vecinos que se congregan con nosotros, y después, gracias a Dios, pues también hay un grupito de personas rehabilitadas que con su familia pues también vienen a congregarse con nosotros. Sustento, como intentamos económicamente pues mantenernos, tenemos un rastro, la parte de la ropa que está tendida por las mujeres, por los 3 matrimonios, y tenemos la parte de muebles, que casi todos son muebles que nosotros hacemos o compramos para revender, porque así de cosas de donativos no hay mucha cosa. Entonces la mayor parte están hechos por los chicos de casa. Tenemos también un lavadero cerquita de la casa, a 5 minutos. Ahí van los clientes que se pueden sentar esperando a que le hagamos el trabajo. Y en el año 2021, comenzamos un trabajo con niños. Como os decía, estamos cerquita de un barrio complicado, una favela, muy cerquita, unos 200 metros, y comenzamos un trabajo pues con los niños. Para ello pues cogimos una parte de la casa, la hicimos independiente del resto del centro. Escoliña Esperanza, colocamos el nombre. Hicimos unos baños para que tenga su independencia del centro, y pues como en todos sitios, el propósito principal es hablarles sobre el Evangelio a los niños, ¿no? Niños que vienen muy pequeñitos, pero allí nacen sin ley ninguna. O sea, los niños con 8 o 9 años allí hacen lo que quieren, no se someten a nadie, y vienen pues de todo ese ambiente. Así que las hermanas también tienen ahí un buen ministerio, mucha paciencia y mucho amor. También se le ayuda con las tareas, el trabajo de manuales, y como no, pues una merienda que también pues lo agradecen mucho. Y luego aprovechamos en algunos tiempos especiales invitar también a los familiares pues para que también puedan participar de escuchar el mensaje de salvación. Queridos y valiosos colaboradores, tenemos a Everton y Betty. Nos conocimos en el primer viaje que hicimos a Brasil en el año 2001, o sea, ya son 24 años de conocernos. Él salió de Brasil, estuvo viviendo también aquí dentro de la obra de Reto, en España, en Badajoz, aquí también en Valladolid. Y hasta el día de hoy, pues agradecemos mucho su ayuda, porque fue gracias a él que nos facilitó todos los visados para ir legalmente a Brasil. Y estamos tan unidos que ahora, por ejemplo, este tiempo que nosotros estamos por aquí, él subió para quedarse también echando una mano allí dentro de Reto, aunque él vive en una ciudad que está a 800 kilómetros, Recife. De esa ciudad también tenemos a nuestro amigo. Pablo tenía a su médico amado, nosotros tenemos a Yalma, que es nuestro médico amado. Nos conocimos en el año 2020 en una convención como esta, en la que expusimos a los ancianos el deseo de ir a Brasil. Y él en aquel entonces estaba viviendo aquí en España y se congregaba en Barcelona. Y cuando él se enteró que queríamos ir a Brasil, no se despegó de nosotros esa convención. Era, y venga a hablarnos de Brasil, y venga a hablarnos de Brasil. Bueno, llegó un momento que ya teníamos que escaparnos de él, ¿no? Estábamos Rosillo y dice, uy, ahí viene el brasileño, y nos escapábamos. Bueno, qué buena su ayuda y su apoyo también ahí en Brasil. Y después los matris que están trabajando, los compañeros que el Señor envió a esos campos para ayudarnos. Miguel y Adriana ya llevan 12 años con nosotros en Reto. De esos 12 años, 4 vivieron en Reto, Portugal. Tenemos también a Junior y Nina, que están por ahí sentados.
tuvieron el privilegio de estar aquí participando de esta convención, llevan un mes por aquí. Tenemos otro de los responsables también aquí en Valladolid, que lleva 1 año y medio, Zamía, lleva 1 año y medio pues aquí en la comunidad. Ellos llevan también 8 años con nosotros allí en la obra de Reto en Fortaleza. Y luego la ayuda de nuestros hermanos de Portugal, Custodio y Gloria, estuvieron allí un tiempo, tuvieron que acelerar su regreso para Portugal porque se pusieron muy malitos, cogieron el dengue y por motivos de salud tuvieron que salir rápidamente o antes del tiempo previsto de allí de Fortaleza. Sé Carlos y Ana también, que les cogió el tiempo de COVID allí en Fortaleza también. Tenemos a José, más conocido por Braga, que estuvo en los comienzos también, de ahí enviado desde Reto Portugal. Y como no, a los hermanos Miguel y su esposa Sara, que de tanta bendición y tanta ayuda han sido durante todos estos años. Y bueno, Chico y Juli, que desde el comienzo están ahí involucrados en la obra de Dios allí en esta parte del mundo, en Brasil. Y ya para terminar, pues coloqué la foto de Javi. No tenía otra. Javi está también aquí en Valladolid, fue también un tiempo con nosotros cuando estaba soltero. Y la imagen que tengo de Javi era levantarse por la mañana y todo lleno de picadura de mosquito. O sea, no había 1 milímetro en su cabeza y en sus manos que no tuviera picadura de mosquito. Y bueno, pues con esto hemos querido pues un poco transmitir y que conozcáis. Ayer hablaba y me decía alguien de la obra de Brasil, y dice, yo de Brasil no conozco muchas cosas, conozco el fútbol, el carnaval y poco más. Espero que hayáis conocido algo más de la obra de Brasil. Y también antes de ya cerrar, perdonadme, ahora en Semana Santa tuvimos allí un encuentro y nos visitó Chisco y Rafa con sus esposas. Hicimos un encuentro en el que vienen pues muchas familias, algunas de las que se congregan con nosotros y otras que vienen de la ciudad donde vive Everton y el doctor Yalma. Y hubo un clamor por parte de esas personas y era un grupito más o menos, son de 10 familias. Se congregan en algunos sitios, otros no se congregan y hubo un clamor por parte también de ese grupo de hermanos, ¿no? Y nos pedían ayuda. Decían, a ver si Reto puede venir, no tanto como centro de rehabilitación, sino como iglesia. Y bueno, allí Chico dio un viaje con Rafa, conociendo de primera mano la necesidad que hay. Entonces, pues como en todos los sitios, ¿verdad? La mesa es mucha, los trabajadores siempre hacen falta, pero hay algo que nosotros podemos hacer, es rogar al Señor. Y el Señor envía. Y tal vez en estos días estás ahí sentado y el Señor está colocando una palabra en tu corazón. Que podamos levantar nuestros ojos y mirar los campos, ¿no? Que ya están blancos para la siega. Y que el Señor obre aquí en medio. Yo de verdad es nuestro deseo, ¿no? Sea donde sea, ¿no? Pero que el Señor nos dé esa pasión por las almas, ¿no? Que diga, Señor, pues aquí estoy, un vaso de barro, pero con mi vida como queráis. Así que nada, pues perdonad si me he extendido un poquito y gracias por todo. Vale, me están diciendo que tenemos un descanso y bueno, antes de ir al pincho, pues yo me gustaría, entre todos, si hacemos una oración, si nos permitís. Y la oración que yo quiero hacer en esta mañana es rogarle al Señor. Rogarle al Señor que nos ayude a levantar la vista y ver los campos que están blancos y que Él mande obreros a sus campos. Amén. Pues gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Porque tú nos libraste, Señor, de tan gran muerte, Señor. Nos libra y tenemos la esperanza de que nos continuarás librando, Señor. Y aquí está tu pueblo, Señor, con deseo de servirte, Señor, con deseo de trabajar en tus campos, Señor, y pedirte, Señor, que tú mandes, Señor. Que no sean personas enviadas por hombres, sino que tú, con tu Espíritu Santo, Señor, estos días puedas avivar nuestros corazones, Señor.
Ayúdanos, Señor, a levantar nuestras vistas, Señor, y a ver los campos, las almas, Señor, y que podamos responder a tu llamado, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Gracias por estos 40 años que nos diste el privilegio de estar aquí, Señor. Pero estamos expectantes y con deseos, Señor, de que tú lleves nuestra vida, tu obra, a algo nuevo, Señor. En lo que te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.